un gusto saludarles y darles la bienvenida a este especial de ahora. Estoy aquí en Maloca, rodeada de ciencia, de innovación, de tecnología. Y estamos aquí porque esta entidad, este lugar, cumple 25 años y vamos a celebrarlo conversando sobre lo que significa, sus sentidos en esta ciudad, lo que ha hecho en los distintos momentos, en los distintos periodos y por supuesto pues qué proyecta para su segundo cuarto de siglo. Estoy con mi colega Fernando Rojas. Hola, Fernando. Bueno, Paula, hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en este espacio que es referencia para la ciudad, donde se encuentran personas de todas las edades, donde, como tú lo decías, hay ciencia, hay tecnología, hay innovación, y pues después de 25 años sigue siendo un lugar vibrante, interesantísimo para que los que vivimos acá y los que nos visitan pues puedan venir a conocerlo. Así es, estamos en la localidad de Fontibón y démosle paso a nuestras invitadas que van a ser quienes nos van a poder llevar por este viaje que proponemos en la siguiente hora de este programa y conocer lo que han hecho, los distintos momentos que ha tenido este lugar y por supuesto lo que está proponiendo en clave de ciudad, en clave de naturaleza, de entender el lugar, el país en el que vivimos desde muchas miradas. Así que Fernando, presentemos a las invitadas. Pues le damos la bienvenida a la presidenta ejecutiva, a María Cristina Díaz. María Cristina, muchas gracias por estar aquí, por recibirnos y sobre todo por compartir este tiempo y este espacio con todas las personas que nos están viendo. Fernando, María Paula y a Canal Capital, un agradecimiento enorme por darnos la oportunidad de recibirlos aquí a su casa. Buenísimo. Y también está Sigrid Falla, que es la directora de Arquitectura de Experiencias. ¿Lo dije bien? Muy bien, lo dijiste. Bueno, además con Sigrid nos conocemos hace un montón de años porque fuimos profesores al mismo tiempo en la Javeriana, entonces feliz de tenerte aquí, de estar acá conociendo todo lo que has ido desarrollando y ayudando a construir. Entonces pues también muchas gracias por estar acá y recibirnos. No, Fernando, yo feliz de estar aquí. Muchas gracias, María Paula, Canal Capital y a todos los bogotanos. Esto realmente es muy feliz estar aquí en esta celebración y contar un poquito de la historia de Maloca y de cómo queremos transformar a Bogotá desde lo que hacemos en este espacio. Maravilloso. Y empecemos contando precisamente esa historia, que es Maloca. A mí me gustó mucho al inicio del informe que ustedes han hecho a propósito de estos 25 años y es que pues Maloca es un lugar de encuentro. La palabra de Maloca significa encontrarnos, las comunidades indígenas enseñaron ese término. ¿Qué es Maloca hoy para Bogotá? Vale, Maloca primero es un hito de ciudad, es un equipamiento urbano, pero sobre todo y primordialmente es un centro de ciencia. Nosotros somos parte integral del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y tenemos la doble camiseta de ser también un museo que trabaja con ese patrimonio intangible que es el conocimiento. Y ese homenaje que quisimos hacer desde su bautizo como una Maloca, bien lo has dicho, la Maloca es el espacio de encuentro, es el espacio de gestión del conocimiento de las comunidades primordialmente. Y al ser un centro de ciencias, pues justamente lo que hacemos es tejer con esas comunidades y la ciudadanía esa nueva producción de conocimiento situado además. Y nuestro paraguas, por decirlo de una manera, es el desarrollo de procesos de apropiación social del conocimiento, que a diferencia de los otros actores del sistema, tiene muy presente que ese trabajar con los otros a partir de una solución situada, problemas situados, de unos contextos muy concretos, es lo que nos inspira. Claro. Sigrid, en estos 25 años, ¿cómo se han transformado las experiencias que aquí se viven? Cuando éramos chiquitos hubo un centro comercial que puso una cúpula y eso para todo el mundo era la locura, ¿cierto? Y había que ir a ver esa cúpula. Y de pronto apareció como una especie de cúpula en el centro de la ciudad y eso era pues otra referencia, ¿cierto? Entonces, en estos años, ¿cómo se ha dado esa transformación en Maloca? Pues se ha dado de muchas maneras porque hemos buscado comprender el lugar que tiene un centro de ciencias en una ciudad particular. Entonces Maloca siempre ha buscado estar a la vanguardia
nació inspirada en otros museos, en otros espacios, en el Exploratorium de San Francisco, que es como un lugar emblemático, un sitio para experimentar, para jugar, para divertirse. Y aunque sigue siendo eso, cada vez es un lugar que se piensa más lo que significa hablar de ciencia y tecnología en Bogotá, con los bogotanos y en los diferentes contextos, porque además de estar aquí nos movemos por todo el país con diferentes estrategias. Entonces, también ha sido una transición en entender qué es hacer apropiación social del conocimiento, qué es educar y qué es educar en un espacio que no es la escuela, ¿cierto? Pero que dialoga de manera muy, muy cercana con la escuela, y en ese sentido las experiencias que vemos y que nos rodean están buscando generar esa conversación, esa reflexión, y hacerlo cada vez más sobre los temas que nos inquietan a todos, y tener esa combinación, ¿no? Estamos en la sala de materia y energía, que son unos conceptos fundamentales de la ciencia, y tenemos muchos espacios aquí para experimentar, para jugar, para entender ciertos fenómenos, pero a la materia y energía tenemos allá atrás una exposición que se llama Migrar, un acto de valor, que está hablando de un fenómeno específico que nos está pasando hoy y que necesitamos entender, y desde donde la ciencia y la tecnología también tienen cosas que decir. Entonces ha sido como buscar ese balance y desarrollar estrategias pedagógicas cada vez más situadas y pertinentes. Es un espacio para aprender jugando, no es un museo en el que uno solamente mira sus paredes, ¿no? Es un espacio en el que uno interactúa con todo lo que tiene alrededor. Estoy seguro que todo el mundo sale aprendiendo algo nuevo, algo distinto. Niñas y niños llegan contando historias a sus amigos de lo que leyeron, vieron y disfrutaron en una jornada que pueden pasar en un lugar como Maloca. Me llama la atención que hablaste de la apuesta territorial, porque Maloca no solo se queda en estas paredes, Maloca también ha sabido llegar a otras localidades de la ciudad. Hablemos un poco de esos hitos que en diferentes momentos del tiempo de estos 25 años han sido trascendentes para la historia de Maloca. Seguramente el COVID-19 marcó uno, pero además de ese, ¿cuáles otros podemos resaltar? Bueno, muy bien, como bien lo has dicho, si uno hace un balance por quinquenio, podríamos hablar como de 4 grandes momentos, siempre marcados sobre todo por esa apuesta por el conocimiento de las comunidades de aprendizaje. En ese orden de ideas hemos transitado por diversos proyectos, como bien lo has dicho, no solamente es este centro interactivo situado en Bogotá, sino con el equipo lo que hacemos es trabajar muy de la mano de actores diversos, tanto empresa privada como organizaciones, y siempre teniendo presente como un ejercicio con organizaciones de base. En ese orden de ideas hemos trabajado, por ejemplo, alrededor de los temas de acompañamiento socioocupacional para que los jóvenes tengan un despertar de esas vocaciones científicas de forma temprana y posteriormente puedan tener cómo ubicar esos intereses en un desarrollo profesional. Hemos realizado inventarios alrededor de los temas de innovación social, cómo las personas hacen desarrollos de conocimiento para solucionar problemas de su contexto inmediato. Un hito hermoso lo tenemos aquí atrás nuestro, y fue cuando llegó Juliana en el año 2018, a partir de una magnífica donación del doctor Ginás, que además la bautizó así, Juliana, en homenaje también a su esposa, Juliana, y bueno, y nos ha permitido desarrollar una serie de reflexiones y de contenidos con nuestros públicos sobre el ejercicio, o mejor, la disciplina de la neurociencia, todo lo que significan las emociones, y como bien lo decía Sigrid, en la última etapa hemos abierto de manera protagónica una conversación sobre las ciencias sociales. Entonces hemos hablado de las migraciones, hemos hablado de el amor y el perdón, hemos hablado de la cultura ciudadana, porque también comprender que es importante estar en la agenda cultural y social de este país, pues es sumamente pertinente.
Recientemente hicimos una exposición temporal con la Unidad Nacional de Víctimas, que se llamó Andariega. Y muchos de los visitantes se preguntaban, bueno, ¿y por qué una exposición sobre víctimas del conflicto armado? ¿Eso qué tiene que ver con un museo de ciencias? Y eso sin duda nos permite abrir conversaciones y además tejer sobre las problemáticas que las comunidades de a pie, por llamarlo de alguna manera, tienen en su día a día. De otra manera estaríamos de espaldas un poco a esas realidades y para nada los centros de ciencias tienen que estar en ese ejercicio constante. Ahora, tú estabas hablando de que Maloca tenía en cuenta el contexto urbano en el que estaba, ¿cierto? Y hay una cosa muy amarrada a Bogotá, muy centrada en Bogotá, pues porque aquí hay unas dinámicas donde finalmente pues también se lee todo el país. ¿Cómo es esa relación de Maloca con su entorno cercano y con las localidades de toda Bogotá que lleven a que no sea simplemente un lugar, un centro donde todos llegamos, sino que Maloca también ha hecho una apuesta por ir a buscar a la gente y decirles, acá también estamos y hay cosas que queremos compartirles? Son muchas estrategias muy diversas. Una primera, como para ir hablando por anillos, claro, todos llegan a este centro, lo pueden visitar, pero hay una cosa que es muy importante y es un programa que hemos desarrollado con la alcaldía que se llama Maloca Puertas Abiertas, que permite que los estudiantes de los colegios públicos y las personas que tienen Sisbén y se entren gratis al museo. Esa es una primera manera de conectarnos con esta ciudad y de entender que el acceso al conocimiento debe ser democrático y que tenemos que romper con esas barreras y esa, digamos, es como una primera perspectiva. Pero luego están una serie de programas que tienen que ver, por ejemplo, con las itinerancias, una muy reciente, muy bonita que desarrollamos con el Instituto de Desarrollo Urbano, se llama Laboratorio al Territorio, porque estamos inaugurando un espacio nuevo que es el CIULAB, el Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana. Y Laboratorio al Territorio estuvo en la localidad de San Cristóbal hablando, y va a seguirlo haciendo el próximo año, hablando sobre un proyecto particular que es el cable de San Cristóbal, ¿no? Cómo nos apropiamos de ese espacio, qué transformaciones va a traer, qué significa la localidad de San Cristóbal, por ejemplo, en términos culturales, de biodiversidad, de muchas cosas, y poder tener esa conversación con las personas y que haya un ejercicio también de participación ahí es interesante. Y otros programas ya, digamos, más de largo aliento, por ejemplo, los clubes STEM, que es un programa que desarrollamos también con la alcaldía y con la Secretaría de Educación, que ha sido un aliado fundamental durante todo este tiempo, en donde estamos trabajando con niñas y niños de instituciones en diferentes localidades. Trabajamos con la ruralidad, por ejemplo, con niñas y niños de colegios rurales de cuarto y quinto primaria, haciendo procesos de formación en desarrollo del pensamiento científico, que resultan muy valiosos porque es poder generar este espacio de experimentación y de reflexión en torno al contexto en el que están los niños y las niñas, y que ellos desde ahí piensen en su localidad, en su espacio, y cómo la ciencia y la tecnología tienen un lugar allí que les permite transformar ese entorno. Entonces, son muchas capas y son muchas las cosas que se pueden hacer desde un espacio. Yo quisiera meter un poquito la cucharada ahí a propósito de lo que dice Sigrid. Hay una apuesta en la última etapa también muy contundente, y es trabajar a partir de la ciencia ciudadana. De hecho, el Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana que menciona Sigrid, que hemos hecho en asocio con el IDU, partió de una convocatoria a más de 400 ciudadanos que al final nos copian y nos dicen, yo quiero estar ahí como voluntario, e implicó a más de 100 personas de distinta condición etaria, de condición geográfica y demás, a prototipar las experiencias y co-crear las experiencias que finalmente veríamos en el espacio de 130 metros cuadrados, pero además a definir metodológicamente cuáles eran las actividades que queremos. Ahí vemos temas alrededor de las huertas urbanas, de la economía circular, de cómo abordar un tema de movilidad en una ciudad que está con más de 600 frentes de obra y que puede llegar a enloquecernos en términos de conocer y de habitar el territorio con el otro. Okay.
Y es que Maloca nos ayuda a resolver preguntas que pueden ir desde la ciencia, que atrás tenemos algo sobre la materia y cómo se ha creado el universo, que uno espera que eso siempre esté en un museo de ciencia y arranquemos como del Big Bang para allá, pero también a preguntas cotidianas sobre la movilidad, sobre la sostenibilidad, sobre, ¿no?, las emisiones, que los niños y las niñas sean más conscientes tal vez que nuestra generación de lo que eso significa, entendiendo no solamente un discurso, ¿no?, de un mundo más sostenible o del reciclaje, sino entendiendo por qué es que eso es fundamental para el mundo que nos rodea. Este año, nos contaban, ha sido ha batido récord en visitas. Hablemos un poquito de los datos, de las cifras que nos quedan, de las personas que vienen, de esos momentos que han sido exposiciones, de pronto el cine, ¿no? ¿Cuáles son esos cifras que ustedes también pueden retratar lo que ha sido estos 25 años y sobre todo pues el presente de Maloca? Con mucha satisfacción podemos decir que hemos tocado el corazón de más de 20 millones de colombianos y personas que nos han visitado y que además han estado involucrados en nuestra agenda cultural y científica, así como en nuestros programas virtuales. También, como bien lo has dicho, tenemos una programación de cine que pasa por este ícono de la ciudad también, que es el Cine Domo, que es como la cereza del helado de nuestro centro interactivo y nuestra sala digital. Y hemos desarrollado, por ejemplo, espacios en la última etapa, sobre todo para tener programación de festivales de cine, con Festival de Cine Francés, Festival de Cine Español. También hemos alojado al Festival de Cine Planet On, que es el Festival de Cine Ambiental, el BIF, bueno. Pero aquí lo más significativo ha sido cómo hemos trabajado con esas comunidades de aprendizaje, y creo que ahí ha habido un impacto muy, muy potente en materia de docentes, en materia también de colectivos de ciudadanos que se suman a estos programas de manera muy protagónica, y sobre todo que definen una ruta de viaje para hacer transformaciones reales en su realidad. También es importante decir que en la última etapa Maloca sufrió, o mejor, tuvo la fortuna de desarrollar una nueva arquitectura de sus experiencias gracias a unos recursos que presentamos, a un proyecto que presentamos a Regalías, y estos 17.000 metros cuadrados, un poco hablando de cifras, nos permitieron hacer una renovación de nuestras experiencias, en especial con la construcción también de 10 laboratorios que están en torno a 3 grandes ejes temáticos: TIC, temas bio, temas de co-creación, y la verdad, pues yo creo que si uno mira un poco con el retrovisor y ve esas transformaciones en el espacio, pero también esas transformaciones metodológicas que hemos logrado con el equipo, pues son, si se quiere, pistas para ver qué es lo que va a pasar en los siguientes 25 años. Claro. Sigrid, hay una pregunta que a veces la gente se hace, y es si Maloca es público o es privado. Pero adicional a eso, sería interesante que le pudiéramos contar a la gente cuál es la relación que tiene Maloca con el sector privado. Yo creo que hay un trabajo muy valioso que se ha venido haciendo, que puede ser interesante que la gente lo entienda, porque pues muchas veces uno se queda con el lugar o con el imaginario de que eso debe ser alguien que está haciendo rico, ¿cierto? Eso es como parte de nuestra cultura. Si hay algo que funciona, alguien dice, alguien se hace rico con ese tema. ¿Cómo es esa relación y si es público o privado? Maloca es una corporación privada sin ánimo de lucro, que nació bajo una condición particular, que es la Ley de Ciencia y Tecnología, que permite que haya participación de lo público, pero pues y en ese sentido pues recibimos aportes del distrito, y hemos hecho muchos proyectos con la empresa privada para desarrollo de exposiciones, para desarrollo de programas, pero claramente la sostenibilidad de este tipo de escenarios siempre es un dolor de cabeza, claro. Es un Tetris ahí que le toca precisamente a la cabeza institucional, que sería muy bonito que María Cris les contara cómo es el día a día de esa sostenibilidad y ese equilibrio de recursos que debemos lograr para poder tener abierto y funcionando este espacio, que es un reto permanente. Bueno, en el año 2017 Maloca logró fomentar un debate en el Consejo Distrital sobre lo que significaba
este centro de ciencia para la ciudad, y gracias a argumentos tan poderosos como hacer un ejercicio de planteamiento de cómo funcionan los centros de ciencia en el mundo, en donde por lo menos el 33% de los recursos proviene de fuentes públicas y fuentes de las entidades territoriales, logramos que el distrito comprendiera esa circunstancia, y a partir de ahí lo que hemos hecho es este programa de Maloca Puertas Abiertas, que permite el ingreso gratuito para públicos en condiciones diversas y en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, en el mejor de los casos, hemos tenido la posibilidad de obtener ese porcentaje. No siempre es fácil, las finanzas del distrito pues ya saben las dimensiones de necesidades que tienen, pero el otro 70 y tanto por ciento es gestión de recursos propios. Okay. Esa gestión básicamente se concentra en temas de unidades productivas de Maloca o en el desarrollo de proyectos, que ustedes también, o el público como lo debe saber, cuando uno gestiona un recurso para desarrollar un proyecto, primordialmente es para desarrollar ese proyecto. Y de ahí, digamos, se generan algunas fuentes que nos permiten pues desarrollar la sostenibilidad. No es fácil, como bien lo decía Sigrid. De hecho, la ecuación 70-30, 70 gestión propia, 30 recursos públicos, pues es una ecuación que se ha transformado en la última etapa. En realidad, lo que esperaríamos es que hubiera pues una participación mucho más potente para desarrollar muchas más programas como Maloca Puertas Abiertas, si se quiere. Porque al final, pues decían ustedes con la Secretaría de Educación, es decir, el potencial de que esto es una herramienta pedagógica, pero también un lugar para que pues diversas poblaciones se acerquen. Y yo quisiera cerrar este bloque comentando cómo es que Maloca ha llegado a las localidades, porque ya hablamos de cómo las puertas abiertas están para población diferencial de manera gratuita, y esto anótenlo para que vengan a Maloca, pero también Maloca en los últimos años supo llegar hasta otras localidades, salir de Fontibón y acercarse a la población que también no puede llegar hasta acá, o no en la manera que quisiéramos, pero uno puede acercar la ciencia y las apuestas de Maloca hacia allá. Vale, pues aquí para introducir un poco, tenemos varios programas, primordialmente este asociado a los clubes de ciencia que mencionaba Sigrid, la Maloca Viajera. Maloca sale de estos muros y recorre el territorio con unos ejercicios muy potentes, y también con programas de fomento a vocaciones científicas. Sí, dentro de las exposiciones itinerantes que en este momento, porque estamos en diciembre y se concentran muchas cosas aquí, están puestas en el museo, pero normalmente salen. Tenemos una exposición sobre cambio climático, por ejemplo, que es una exposición que está hablando del cambio climático en Colombia, ¿no? Cómo se transforman nuestros ecosistemas, cuáles son los hábitos que estamos generando que son causantes, y cómo mitigarlos. Entonces esa es una exposición. Migrar, un acto de valor, es una exposición itinerante y ha estado en diferentes instituciones educativas también en estos últimos años. Tenemos otra muy bonita que se llama Guácala, la ciencia del asco, que es una exposición para experimentar y para entender la ciencia desde otros lugares. Entonces con esta nos movemos tanto con exposiciones como con programas educativos, y también con actividades como la agenda científica, por ejemplo, que tiene una línea que se llama Territorio Maloca, en donde vamos a los centros de investigación, a los espacios de ciencia que hay en la ciudad, porque además esta es la ciudad que mayores capacidades de producción de conocimiento científico tiene en el país, y digamos es destacable en América Latina. Entonces es interesante que la gente también sepa lo que hacemos en la ciudad, que es muchísimo. Porque en Bogotá hay muchos datos, hay observatorios distritales de datos, en Bogotá se está proyectando un centro de vacunas, en Bogotá suceden muchas cosas alrededor de la ciencia, además por supuesto de los ecosistemas pues variados que tenemos en la ruralidad, en sus humedales, que nos interpelan a sus pobladores de muchas formas. Vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, que son una manera, eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque, y como decías también, de hacia dónde va, ¿no? Queremos hacer este balance y celebrar con Maloca los 25 años para entender el recorrido que ya ha tenido, ¿no? Cómo van madurando los proyectos, como uno mismo cuando va andando en los años, y por supuesto cuáles son las metas, cuáles son los proyectos que hay de Maloca a futuro.
¿Algún otro anécdota, alguna experiencia que contar para cerrar este bloque sobre los 25 años que no se nos puede quedar por fuera? Pues 25 años, te imaginarás la cantidad de anécdotas que hay, pero yo no sé si más que una anécdota es una invitación a las personas de la ciudad que sientan que este es su museo, su espacio, su centro de ciencias, y que vengan a disfrutarlo en estas vacaciones y todo el tiempo. Ya hemos contado, bueno, tenemos por ejemplo la jaula de Faraday, que es uno de los lugares emblemáticos y que tiene 25 años porque todavía la gente se sorprende que venga a meterse en una jaula y que le hagan un disparo de cerca de 600.000 voltios y no te pase nada. Y entender por qué no, porque si normal, eso es lo que tiene un rayo y te puede matar si no tienes una protección, ¿no? Entonces, y bueno, los niños que vienen todos los días y que pues con las sonrisas nos alegran las familias, anécdotas por montón. Buenísimo. Sí, una cosa también, María Cristina, para que la gente que nos está viendo lo sepa, pues porque a veces uno da por descontado que todo el mundo lo tiene claro. ¿Existe algún conocimiento mínimo que yo tenga que tener para venir a Maloca? En lo absoluto. Okay. La disposición de pasar bueno. Ok, maravilloso. Y hay otra cosa importante y es prepárense por lo menos para 3 horas y media de visita. Okay. Porque la experiencia ojalá la puedan vivir integralmente. Es recorrer las salas que tienen varias estaciones, por llamarlo de alguna manera. Y segundo, ojalá en el mejor de los casos hacer uno de nuestros talleres, escoger cuál es el taller que quieren hacer y al final cerrar con la cerecita del helado, entrar a nuestro domo a ver la peli. Buenísimo. Y si quieren también pasar la tarde, almorzar, bueno, eso también es posible. Bueno. O sea que si usted no está entre los 20 millones de personas que ha venido, entonces agéndese para hacerlo. Maloca está en la localidad de Fontibón, está abierto, digamos los horarios, está abierto de martes a domingo, de 8 a 5, pero en vacaciones, y sobre todo a partir del 2 de enero vamos a estar todo enero abiertos, incluidos los lunes, y en vacaciones abrimos un poquito más tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los que ya vinieron tienen que volver porque estamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces este es un plan para estar aprendiendo a lo largo de la vida, que es una de las condiciones que tenemos hoy, ¿no? Así es, aprender todo es un lugar estático, en 25 años se ha transformado y lo va a seguir haciendo, y sobre eso vamos a conversar en lo que sigue del programa. Pero antes vamos a una corta pausa y ya regresamos. Seguimos conversando sobre Maloca. Estamos aquí justo en una de sus salas, rodeados de ciencia, rodeados de preguntas, de las estaciones, de todas las interacciones que nos propone este lugar. Y para continuar conversando, quiero proponer qué ha hecho Maloca para atender el ODS que habla sobre género. En la ciencia nos hemos preguntado cómo acercamos a las niñas, porque esta forma de ver algunos oficios nos dejaron un poco por fuera a nosotras de ciertas discusiones científicas. Así que, ¿qué ha hecho? Hablemos un poquito del programa STEM y cómo Maloca propone trabajar para colaborar con la equidad de género. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. De hecho, esto nos sirve como excusa para contar sobre nuestro libro. Este es un libro que desarrollamos en conjunto con la República y que vuelve y juega, tuvo como excusa narrativa los ODS y de qué manera Maloca y los programas de apropiación social han contribuido a alcanzar esas metas país en materia de, por ejemplo, de género. Y a propósito de tu pregunta, María Paula, Maloca ha trabajado en la última etapa de manera muy decidida por abordar la formación de vocaciones científicas en niñas, sobre todo en una edad en la que las niñas están decidiendo su futuro inmediato, esa edad entre 12 y 15 años. Y este programa que hicimos, que se llama Chicas STEAM, nos permitió primero entender que
hay unos saberes y unas disciplinas que no están vetadas para nosotras, primero que todo. Y segundo, reconocer esas habilidades, esas capacidades y esa posibilidad de tener una ruta de aprendizaje incluso profesional en ese campo. Este es un programa que se desarrolló en todo el territorio nacional, que hoy podemos decir abordó alrededor de 10.500 niñas que se beneficiaron de este programa, que básicamente consistía en desarrollar un proyecto a lo largo de 12 semanas, un proyecto que además fuera muy situado en su realidad inmediata. Les entregábamos unas herramientas, una caja de herramientas con componentes, con tarjetas de programación y con otras cosas que ellas iban completando a lo largo del desarrollo de su programa, pero lo más interesante es que tenían el acompañamiento de nuestros mediadores y de una red de mentoras mujeres que son absolutamente maravillosas en estas disciplinas de STEM, ingenieras, químicas, físicas, matemáticas, documentalistas, artistas que acompañaban a las niñas y que jugaban un papel muy interesante de referente de rol, entendiendo que esto podría llegar a inspirar vidas, y lo que tenemos en la evaluación de desempeño de ese programa es de verdad conmovedor. Las niñas efectivamente ven esas disciplinas como disciplinas posibles, pero además se sienten capaces y empoderadas de hacer lo que sea para transformar una realidad o una problemática situada. Buenísimo. Hay otro objetivo que tiene que ver con las ciudades y las comunidades. Uh-huh. Bogotá es una ciudad diversa, es una ciudad, como hemos hablado ya, 20 localidades, que se supone que el próximo, a partir del nuevo POT, vamos a tener 33 unidades de planeamiento zonal, local, y eso va a tener una implicación a la hora de relacionarnos con la ciudadanía. ¿Qué ha hecho Maloca en esa labor de aportarle al cumplimiento de ese objetivo de desarrollo sostenible enfocado en las comunidades, en la ciudad, teniendo en cuenta esa diversidad? Uh-huh. Bueno, yo quiero resaltar una cosa, y es que desde que Maloca abrió sus puertas, una de sus salas interactivas era la sala de la ciudad, que en su momento explicaba un poco cómo funciona las infraestructuras, los servicios públicos, digamos, muy centrada en la materialidad de la ciudad, que por supuesto es muy importante, pero la ciudad es un espacio y muchas personas que interactuamos. Y con todo, digamos, a lo largo del tiempo esa sala se transformó de diferentes maneras. Tuvimos incluso aquí una gran maqueta de Bogotá, en donde se presentaba con un videomapping los proyectos que se iban a desarrollar. Pero en su etapa más reciente, en alianza con el IDU, comprendimos una cosa, o más bien la comprensión que hemos venido desarrollando frente a lo que significa hacer apropiación del conocimiento, es ese ejercicio cada vez más participativo y de entender a las personas como productoras de conocimiento, ¿no? Además somos ciudadanos, habitamos Bogotá. ¿Quién conoce mejor a Bogotá que la persona que todos los días tiene que salir, tomar una bicicleta, andar no sé cuántos kilómetros o irse en un bus y saber cuáles son los lugares que son más inseguros o que se pueden mejorar de esta y otra manera? Entonces, en ese sentido, pues desarrollamos este año el CIULAB, el Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana, que ya mencioné, que Cris nos contó pues que se hizo de una manera muy participativa con los ciudadanos, aportando sus conocimientos. Y este es un lugar en el que hoy estamos invitando a las personas a que piensen y compartan, y que podamos entre todos producir conocimiento frente a cómo podemos hacer más sostenible esta ciudad, cómo queremos transformar nuestros barrios, cómo queremos mejorar o participar de esa mejora de los proyectos de movilidad. Y además es una invitación no solo para los ciudadanos que nos están viendo, sino para quienes están investigando la ciudad, claro, a que se apropien de este espacio y que pensemos juntos cómo generar esas transformaciones y hacer de esta ciudad pues un espacio cada vez más amable, más grato, y que aproveche la diversidad y todos los recursos que tenemos, ¿no? Porque nos falta también construir unas narrativas mucho más
positivas y que reconozcan lo importante que hemos logrado de manera conjunta en esta ciudad y seguirla construyendo y enriqueciendo. Has tocado dos temas que son reiterativos entre nosotros que habitamos esta ciudad, la movilidad y la seguridad. El tercero es el clima. Cuando no hablamos del trancón, hablamos de la lluvia. Cuando no hablamos de la lluvia, hablamos de los lugares más o menos seguros. ¿Qué propone Maloca para hablar del clima, que a su vez también es un objetivo de desarrollo sostenible, pero qué actividades y qué agenda hay alrededor de ese clima? Bueno, actualmente tenemos una de nuestras exposiciones itinerantes que está en este momento en nuestras salas permanentes, es la exposición de cambio climático, que justamente está contada a partir de comprender cuál es mi huella de carbono y cómo yo desde mi cotidianidad puedo efectivamente contribuir a que esa huella y esas circunstancias de cambio climático de verdad se reduzcan. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer al mercar? Algo tan sencillo como eso. O ¿qué puedo hacer para entender que lo que estoy haciendo en este lado del mundo tenga un menor impacto al otro lado del mundo? Eso es así a grandes rasgos lo que tenemos. No, y como algo que a veces pasa, y es que no necesariamente comprar algo orgánico que venga de otro país en un avión es lo mejor para el medio ambiente. Sí, de pronto kilómetro cero y entender nuestras huertas o cómo adquirimos alimentos locales es una movida mejor con el medio ambiente que algo muy marcado como ecológico, pero que viene de Vietnam. Y hay una exposición en este momento también muy interesante, se llama Detrás del humo y la motosierra. Es una exposición que acogemos, producida por Sensat Aguaviva, sobre qué significa la tala de nuestras selvas, qué impacto tiene, qué representa esto, y además tiene una instalación artística muy hermosa que también nos encantaría que visiten. Buenísimo. Hay un tema que en Colombia ha sido digamos central, que hemos pasado por estar a favor, hay otros que son enemigos, tuvimos un acuerdo de paz, ¿cierto? Tenemos un tema de violencia de muchísimas décadas, que aunque se supone que se firmó, pues todavía tenemos unos vestigios de conflicto en diferentes lugares de Colombia, y hay que reconocer que Bogotá en buena medida, al menos en su primera etapa de crecimiento durante el siglo XX, pues fue, digamos, le dio forma la gente que venía desplazada de la violencia y que estaba buscando oportunidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Maloca en este caso para trabajar en materia de paz y de justicia que tiene implicación sobre Bogotá, ¿cierto? Esto no es simplemente, no, es que pasaba en el campo, no, en Bogotá también está. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la apuesta? Hemos hecho varias. Tuvimos en 2018 la exposición La ciencia del amor y del perdón, que estuvo montada un tiempo largo. Ahora tenemos una parte de esa exposición mucho más centrada en la gestión de las emociones, que es una cosa que necesitamos aprender a manejar, ¿cierto? Porque es que la paz, como todo, tiene muchas capas, ¿no? Y la primera pues es la relación que tengo conmigo mismo y que tengo con mi familia, con mis compañeros de trabajo y demás, ese conflicto cotidiano que es tan complejo y que necesitamos aprender a gestionar. Entender el perdón desde las ciencias, porque el perdón es algo que se ha estudiado desde la psicología y desde las neurociencias, y es muy interesante que está probado que cuando uno perdona, y no estoy hablando del perdón desde la lógica, digamos, religiosa, cristiana, sí, que es muy respetable, pero que es otra perspectiva, sino del ejercicio de reconocer que algo pasó, tramitarlo y dejarlo de lado, en el sentido de que no sea esa carga. Cuando yo me quito esa carga, la persona que perdona se le mejora la salud, florece, digamos, hay una serie de cambios que son además biológicos, que son muy interesantes. Entonces ahí, digamos, hay un lugar de reflexión, pero también hemos tenido otras experiencias, como por ejemplo el Túnel de la Paz, que es una exposición itinerante que hicimos con la Gobernación de Cundinamarca, que habla de ese proceso
del conflicto en el departamento y también cómo se transita y cómo lo tramitamos. Cris mencionó Andariega, que fue la exposición que hicimos con la Unidad Nacional de Víctimas, que recoge, son las bitácoras que hicieron las comunidades en todo el país en este ejercicio de reparación y de reflexionar sobre lo que significa el conflicto e invitar a las personas a comprometerse de alguna manera en ese proceso de diálogo, que es algo que es muy complejo. Cada vez que tenemos ese tipo de exposiciones en Maloca, como mediadores nos toca prepararnos mucho porque el conflicto no ha terminado, ¿no? Y siempre hay diferentes perspectivas, y quisiera resaltar esto porque significa que el museo, el Centro de Ciencias también es un espacio un espacio seguro para tener conversaciones difíciles, ¿no? Conversaciones incómodas. Entonces son varias las cosas, y pues bueno, ser un centro de ciencias ya es un lugar, ya es una manera de trabajar por la paz, ¿no? De pensarnos el futuro y de ver que podemos hacer cosas distintas para transformar el país, que no sea a través de la guerra y del conflicto. Y es un espacio en mutación. Seguramente hace 25 años, cuando nació Maloca, no era posible o no era tan fácil hablar de un túnel del perdón, pero también el contexto en el país, por fortuna, cambió para todas y todos y nos ha permitido entonces abrir nuevas conversaciones como esas. Maloca como un lugar de la ciencia, pero también de las ciencias sociales, y que nos atraviesa nuestra cotidianidad. A veces entender las reacciones incluso biológicas que puede tener la felicidad o la tristeza, cuando nos da mucha rabia en un trancón, las salidas que eso tiene. La ciencia está todo el tiempo en el plato que comemos y en la luz que prendemos en la casa y en los parques que recorremos en la ciudad, en el aire que respiramos, y estamos constantemente, a veces sin saberlo, hablando de fenómenos que son científicos, que se explican a través de la ciencia, y por eso nos hemos unido a esta celebración, porque Maloca no es solo un lugar, no se trata solo de por su cumpleaños hablar de esto. Podríamos tener esta conversación cualquier día. Cualquier día en Bogotá podríamos entender o acercarnos a este lugar y preguntarnos de dónde venimos, y aquí atrás mi vecino Tiranosaurio Rex nos permite echar para atrás, pero también dónde estamos, y en el siguiente bloque vamos a hablar de para dónde vamos con Maloca, y pues cómo se plantea dialogar con una ciudad que también tiene unas metas en los próximos años, justo ahora cuando vamos a empezar justamente una nueva administración. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos hablando ya aquí fuera de cámaras de que Navidad está con toda, buñuelos, natilla, villancicos, salsa vieja buena y la tristeza de haber perdido un partido importante, pero seguiremos. Pero teniendo en cuenta que está acabando una administración, que va a arrancar una nueva administración, ¿qué pasa en ese futuro cercano de Maloca cuando se da esa transición? ¿Se afecta, no se afecta? ¿Qué se esperaría de la nueva administración de cara a lo que viene haciendo Maloca en temas de ciencia, innovación y tecnología? Bueno, lo primero es refrendar un poco el acuerdo que se tiene por Consejo Distrital. Ese acuerdo de alguna manera nos permite una ruta de viaje sembrada que faculta a la administración distrital para realizar estas transferencias de recursos que amparen sobre todo la política de atención a la población en condición de vulnerabilidad. Eso es lo primero, pero segundo, lo que hemos logrado es que el proyecto que se presenta para este ejercicio de recursos se construye colectivamente con la entidad que delega el alcalde como representante ante nuestra junta directiva, que siempre es la Secretaría de Educación. Entonces, con el equipo de la Secretaría de Educación lo que hacemos es tejer y construir juntos ese programa que al final es producto de un ejercicio de financiamiento. La bonita noticia que tuvimos con este cierre de administración fue que por primera vez invitaron a Maloca al empalme, lo cual nos permitió pues dar cuenta un poco de cuáles han sido los logros durante estos 4 años de trabajo muy acompasado con ese equipo distrital. Hemos trabajado así con la Secretaría de Educación, pero también con el IDU, como lo hemos mencionado, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Maloca logró ser incorporado
en el POT como un polígono del Distrito Creativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo cual es una ruta de viaje fenomenal a futuro, en donde Maloca lo que pone a disposición de ese distrito es un ejercicio de mediación ciudadana sobre los temas de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, digamos que hay una ruta de conversación y eso creo que es ya lo más interesante. Maloca hizo además un debate con los candidatos a la alcaldía en su momento sobre cómo fortalecer... Históricamente son los debates más taquilleros, ¿no? Ay, bueno, sí, estuvo muy interesante y ahí metimos una cuñita fenomenal que fue: suscribamos un acuerdo por la ciencia, la tecnología y la innovación en Bogotá. Y el doctor Galán suscribió el acuerdo y estamos seguros que tenemos, como lo he dicho, como una ruta de conversación tejida. Buenísimo. Y más allá de ese, digamos, acuerdo o de la transición pues natural que sucede cada 4 años en la ciudad, Maloca en su interior, ¿qué se propone para sus próximos 25 años? ¿No? En 1998, pues seguramente el equipo de entonces se propuso unas metas, seguramente unas metas que superó. En el camino llegaron nuevos proyectos, llegó una pandemia que nos supuso muchos retos y hoy en retrospectiva pues se pueden ver esos resultados de todo lo que llegó en esos distintos quinquenios. ¿Qué hay en el camino, en la ruta diseñado para los próximos 25 años o si es algo más cercano para los próximos 10? Muy bien, pues antes de darle la palabra a Sigrid, nosotros creemos que Maloca puede convertirse en un hub de proyectos de apropiación social del conocimiento. Es decir, hay un acumulado, hay unas trayectorias, hay un equipo humano formado metodológicamente, inspirado un poco en toda esta trayectoria, y en ese orden de ideas, digamos, queremos trabajar en función de ello. Estamos además como un actor fundamental dentro de ese ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad. Nuestra apuesta también ha sido conversar con la política pública, con el CODECTI, con la recién fundada Atenea. Entonces, el Distrito Creativo de Ciencia, Tecnología e Innovación nos traza también una ruta muy, muy potente y soñamos con un Maloca que siga estas conversaciones sobre la ciudad, sobre el futuro, pero además y primordialmente reconociendo que la ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y que esos futuros son también una tarea nuestra, una tarea de todos, no solamente del Estado, no solamente de los científicos, sino primordialmente nuestra. Maloca es un espacio de innovación permanente, pero sobre todo de pensarnos la innovación con las personas. Entonces, ¿qué va a pasar en 25 años? No sabemos, ojalá Maloca cumpla 50, 100 y 200 años y seguramente va a ser muy distinta a lo que es, como la Maloca que es hoy es muy distinta a la que nació, aunque conserva su esencia, ¿cierto? Su lógica de ser ese espacio de encuentro, de diálogo, de democratización del conocimiento. Y de pensar cuál es el lugar de la ciencia y la tecnología en el siguiente paso, ¿no? Este tema, las agendas han cambiado. Hoy, como tú lo decías, María Paula, hace 25 años estábamos en la mitad del conflicto y no hacíamos esa reflexión tan clara y necesitamos hablar de esto y hablarlo abiertamente y es posible. Hoy estamos hablando de sostenibilidad muchísimo, estamos hablando de movilidad. Va a venir una ciudad con metro, van a pasar muchas cosas en este periodo. La ciencia y la tecnología avanzan de una manera vertiginosa y nos cambian la vida todos los días. Entonces, lo que nosotros pues hemos aprendido es a generar como esas metodologías y esas posibilidades de diálogo con diferentes actores para que juntos nos pensemos ese futuro y esas posibilidades de innovación, y eso va a pasar en este escenario y por fuera de este escenario en muchos otros lugares, porque es un espíritu de diálogo y de producción de conocimiento que necesitamos que permee la ciudad y el país y además hacerlo de manera colectiva, ¿no? Con muchas instituciones y muchas personas.
Yo te quería hacer una pregunta cortica antes de pasarle la palabra a Fernando, y es, hablaste de algunas referencias de otros centros de ciencia e innovación. En términos de arquitectura de experiencias, ¿hay algún lugar, referencia? Me imagino que tú conoces muchos, ¿no?, que tomas para inspirar también lo que hay acá. ¿Hay algunos entre estos que puedas mencionar también de lugares que uno quisiera de pronto emular o tomar buenas prácticas de ellos para el futuro de Maloca? Pues tomar buenas prácticas de muchos, digamos, una cosa que es muy importante es construir entre todos y Maloca, pues nosotros siempre hemos estado con nuestros pares de otros lugares de América Latina, del mundo, pensando. Los museos de ciencias hoy están justamente muy centrados en pensar futuros posibles, ¿no? Entonces está el Museo del Mañana en el Brasil, en Dubái, que ahorita están con este encuentro de las Naciones Unidas, está el Museo del Futuro, que además es un descreste edificio, que no sé si lo han visto. Yo no creo tanto en esas infraestructuras que descrestan y que despliegan un montón de tecnología. Claro, la tecnología está ahí, pero la tecnología no es una finalidad, ¿no? La tecnología es un medio. Sin embargo, pues todos estos espacios se han hecho de manera muy pensada, y seguramente vamos a tener pues muchos aprendizajes de nuestros pares y nuestros pares también de Maloca, ¿no? Digamos, es un ejercicio de compartir conocimientos que es muy valioso, es muy importante siempre. María Cristina, hay un aspecto que las dos han tocado en diferentes momentos, que tiene que ver con recursos y con participación del sector privado, ¿cierto? Entonces, yo estoy en mi casa viendo este especial, y yo no tenía ni idea que mi empresa podía ayudar a financiar y a funcionar una exposición. ¿Qué es lo que yo debo hacer? O sea, yo traigo una propuesta, yo quiero financiar esta experiencia sobre tal cosa, o hay un banco de experiencias y simplemente uno conversa con las empresas para ver ellos qué les interesa. ¿Cómo los invitamos a los empresarios que nos están viendo en este momento para que se sumen a esta experiencia maravillosa de Maloca? Bueno, muy bien, pues gracias por la pregunta. Lo primero es, efectivamente tenemos como un banco de proyectos que de alguna manera resultan ser esa línea base de conversación, pero sin duda alguna con cada uno de los socios es posible lograr identificar necesidades. Hemos trabajado, por ejemplo, con Banti, desarrollamos una exposición que estuvo un periodo en Maloca, esa es una alternativa, pero también y primordialmente lo que hicimos fue desarrollar todo un programa de habilidades y de clubes de ciencia, también con colegios patrocinados por la empresa privada. Hemos trabajado con otros, con Ecopetrol, con el Grupo de Energía de Bogotá, y en este momento creemos que, por ejemplo, el Laboratorio de Ciudad y Cultura Ciudadana resulta ser un proyecto escalable de manera muy poderosa, no solamente en los espacios de Maloca, sino también en el territorio. Por ejemplo, los temas alrededor de la ciencia de datos, temas alrededor de la sostenibilidad en general. Hay una gama vigorosa de propuestas y de posibilidades que además estén acorde como con las expectativas de ese socio, ¿no? Maloca tiene ya una trayectoria importante en ese sentido de establecer y entablar esas conversaciones para que nuestros socios queden satisfechos y podamos también cumplir con nuestra misión, que es la apropiación social del conocimiento. Pues ya han visto cómo esta celebración nos permite una excusa para conversar sobre el significado de Maloca en la ciudad. Desde el año 98 está aquí en la localidad de Fontibón y ha impactado la vida de nosotros de muchas maneras, y lo va a seguir haciendo dependiendo de lo que pasa alrededor, porque se conecta, no es un lugar estático, se conecta con las realidades que nosotros estamos viviendo. Agradezco a las dos invitadas por permitirnos conocer más de lo que ha hecho Maloca, volver a este sitio para muchos que de pronto no veníamos hace rato, y querer volver y revivir y estar en todas las estaciones que nos propone para
salir con más preguntas, para proponerle también preguntas a Maloca. Hay lugares donde nosotros podemos hacer preguntas como ciudadanos y entender mejor el mundo que nos rodea. Los invito a todos a una frase de despedida celebratoria de este lugar que dijimos al inicio. Maloca significa encuentro y eso queremos que siga siendo un lugar de encuentro para todos. Esto no es un lugar solo para niños o niñas, es un lugar que nos convoca a todos y a todas en esta ciudad, Fernando. Pues nada, yo feliz de estar aquí, de volver y pues invitadísimos todas y todas para que vengan. Este es un lugar donde uno le pierde el miedo a la ciencia, así que arriésguense y por aquí nos encontraremos. Bueno, la ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y conocerla y permitirnos acercarnos a ella es una gran oportunidad para transformar el mundo. Sigrid. Bueno, pues este será un lugar para venir y para volver de manera permanente, para disfrutar, para aprender, para reflexionar y para construir esta ciudad que queremos tanto. Y pues aquí Maloca además es el espacio de todos, es el espacio de las puertas abiertas, entonces los esperamos en esta casa. Buenísimo. Esto fue un especial de Ahora, nos vemos en el próximo. Gracias.